Dios los bendiga y los guarde. Reciban un caluroso saludo. También saludamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde estudiar en este Shabbat. Estamos estudiando la Parashá Rep, que significa mira y observa, que lo encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 en adelante. Por cierto, aquí en la comunidad nosotros ya hemos dado lectura a esta sección de la Torá. Lo que vamos a hacer es un corto resumen de la misma. La palabra de nuestro Padre Celestial en Devarim, Deuteronomio, dice de la siguiente manera, Deuteronomio 11, 26, mira, yo presento delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos de Hashem tu Eloah, que yo les ordeno a ustedes hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos de Hashem tu Eloah y se apartan de su camino que yo les ordeno a ustedes hoy, para seguir dioses ajenos que no han conocido. Y será que cuando te traiga Hashem tu Eloah a la tierra que tú vas allí para poseerla, entonces entregará la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. La palabra hebrea Reb se la ha traducido como mira o observa, pero esta palabra viene del verbo Ra'á, que implica no solamente ver o observar, pero también implica percibir espiritualmente con los ojos del alma o ver espiritualmente. Por lo general, nuestro Padre Celestial aquí está diciendo, observen, miren, delante de ustedes les pongo la bendición y la maldición. En todo acto de nuestra vida, amados, nos corresponde a nosotros analizar de una manera exhaustiva antes de tomar una decisión. El mundo que nosotros observamos, nuestra mente lo mira de forma al revés. Y dentro de nuestro cerebro, esas imágenes que nosotros percibimos como nuestra realidad, el cerebro las transforma para verla de la manera correcta. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que todo lo que nosotros observemos, lo que nosotros observamos, debemos analizarlo de una manera exhaustiva antes de tomar cualquier decisión. Porque nuestra vida gira alrededor de las decisiones que nosotros hemos tomado en los últimos años. Hemos tomado excelentes decisiones y podríamos decir esas decisiones han sido de bendición. Pero también hemos tomado malas decisiones y podríamos decir que esas decisiones han sido de maldición. Ahora, tenemos aquí dos palabras. La palabra para bendición que viene de Berajá, y Berajá viene de la raíz Berek, que significa rodilla o postrarse o honrar. Es decir, Berajá es la capacidad de multiplicarse, dar fruto y postrarse delante de Hashem para agradecer lo que Él nos ha dado. Esa es bendición. Bendición es el acto que nosotros tenemos de multiplicar lo que nos ha sido entregado, de dar más de lo que hemos recibido. Multiplicar en todo término, en todo sentido, a nivel espiritual o a nivel material, amado. Es decir, alguien es bendecido por Hashem por los frutos que Él muestra. Es decir, en esta vida nosotros no podemos transitar sin mostrar frutos. Tenemos que dar frutos en el área espiritual y en las áreas materiales. Y este hombre se postra delante de Hashem para agradecer las bendiciones que está recibiendo. Esa es bendición. Y por otro lado, la palabra hebrea para maldición es kelala. Maldición viene de kalal, que significa ligero o ser insignificante o disminuir. La maldición
dice, es perder la protección divina. Maldición no es un rayo que te cae del cielo, no, eso no es maldición. Es una vida sin fruto, es una vida sin peso, es una vida desconectada de la fuente divina que es Hashem. Esa es la maldición. Por eso nuestro Padre Celestial dice, delante de ustedes yo pongo la bendición y la maldición. Una vida estéril, una vida sin fruto, una vida sin resultados, esa persona está en maldición. No significa que le ha venido una desgracia, no significa, como doy el ejemplo, que le cayó un rayo encima, no. Es una vida simplemente sin frutos, sin resultados, delante de nuestro Padre Celestial. Dice, la bendición y la maldición son fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. Es decir, que la bendición y la maldición son fuerzas espirituales que están populando ahí, que se van a manifestar en nuestras vidas de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. Es decir, nuestras decisiones están apartadas de la Torá. Esas decisiones no van a ser de bendición, sino de maldición. Pero si todas las decisiones que nosotros tomamos van acorde a lo que nuestro Padre Celestial ha establecido en su palabra, eso es bendición para nosotros. Ahora, un sabio decía, el hombre sabio es el que mide las consecuencias de las decisiones que toma. O sea, la sabiduría es medir las consecuencias de las decisiones que yo voy a tomar. Y nuestro Padre Celestial, de una manera gráfica, lleva a su pueblo y le dice, cuando pasen el Jordán, un grupo de hombres, varones, se pondrán en el monte Gerizim y otro grupo se pondrán en el monte Ebal. Y de una manera gráfica, el monte Gerizim es un monte que tenía vegetación, era un monte fructífero. En cambio, el monte Ebal es un desierto, un monte estéril. Y de una manera gráfica, nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, un grupo van a estar aquí y a este grupo que está en el monte Gerizim le van a leer todas las bendiciones que conlleva el obedecer la Torá de nuestro Padre Celestial. Y en el monte Ebal, los que están acá van a escuchar todas las maldiciones que conlleva el no obedecer la Torá de nuestro Padre Celestial. De una manera muy didáctica, nuestro Padre Celestial lleva a su pueblo en ese recorrido del monte Gerizim y el monte Ebal. Ahora, la palabra Gerizim está compuesta por las siguientes letras, y vamos a ver la geometría de Gerizim. Está compuesta por la letra Gimel, ¿sí?, que tiene una equivalencia en geometría de 3, por la letra Resh, que vale 200, la letra Yud, que vale 10, la letra Sajin, que vale 7, y la letra Yod, que vale 10, y Men, que vale 40. Total, 270 en geometría. La palabra Ebal está compuesta por las siguientes letras hebreas. Ajin, que equivale a 70, Yod, que equivale a 10, Beit, que equivale a 70, Beit, que equivale a 2, y Lamed, que equivale a 30. Total, 112. Si nosotros restamos Gerizim 270 menos Ebal 112, nos da 158. Y hay una palabra hebrea que tiene esta equivalencia de 158, que se llama Mosnaim, que significa balanza. Es decir, Hashem nos enseña que Gerizim y Ebal actúan como dos platillos, dos balanzas, ¿sí? Una balanza espiritual. El ser humano se encuentra exactamente en medio y la palabra red, mira, es el llamado a tomar conciencia de que nuestras decisiones inclinan la balanza hacia un lado y hacia otro lado de manera inmediata. Imagínense, amados, nuestro Padre Celestial pone delante de nosotros y la bendición y la maldición y están como en una balanza. Y dependiendo de las decisiones que nosotros vamos a tomar, la balanza se va a inclinar a nuestro favor
o la balanza se va a inclinar en nuestra contra. Y el hombre está en medio. Es decir, como que nosotros en la vida tenemos dos caminos, la bendición y la maldición. Las decisiones que tomamos van a determinar si hemos decidido por lo bueno o hemos decidido por lo malo alejarnos de nuestro abacados, de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, nosotros vemos aquí también que la palabra mira, observa, en geometría, equivale a 206. Es decir, Re está formado por la palabra Resh, que es 200, Aleph, que es 1, Hei, que es 5, suma 206. Pero hay una palabra hebrea que también suma 206, que es la palabra Dabar. ¿Qué conexión hay aquí? Cuando Dios nos dice Re, mira, nos está pidiendo que no nos quedemos solo, dice, con la superficie de las cosas materiales. Nos invita a mirar, pero también nos invita a ver la palabra, la Dabar, la palabra divina, y la energía espiritual que sostiene todo este mundo. Es decir, nuestro Padre Celestial a su pueblo le dice, Re, mira, pero también le da la Dabar, la palabra, que es la energía espiritual que sostiene todo este universo. Es decir, amados, que nuestras decisiones tienen que ir pegadas a la Dabar, a la palabra de nuestro Padre Celestial, para tener una vida fructífera, para estar bien delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, en el capítulo 11, ¿verdad? En el verso 29 dice, y será que cuando te traiga Hashem, tu Eloah, a la tierra que tú vas allí para poseerla, entonces entregará la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebar. Unos llamados benditos y otros llamados malditos, ¿verdad? Tenemos ahí dos etapas, ¿verdad? Aquí nos presenta un mundo de dualidades, la bendición y la maldición. Como es arriba, es abajo, el día y la noche. En esta vida nosotros estamos en un mundo de dualidades, amados, el bien y el mal. ¿Sí? En este mundo de dualidades, nosotros vemos que de un mismo vientre salieron dos hijos, los hijos de Isam. De un mismo vientre, de un vientre Kadosh, salieron dos. El uno bendito, que sirvió de bendición para la humanidad, y otro maldito. El uno habitaba en la tierra Kadosh, en la tierra santa, el otro habitaba en el monte Seir, que era un desierto. Y eso está en Bereshit 25-27, lo pueden revisar. Del uno provienen las bendiciones de arriba del cielo y las bendiciones de aquí de la tierra. Toda la bondad, toda la redención, toda la salvación vienen del uno. Del otro, en cambio, provienen las maldiciones, las guerras, la sangre, la persecución que los descendientes de Saúl le echó a su pueblo, al pueblo bendecido, al pueblo bendito. O sea, nosotros vemos que de un mismo vientre proceden el bien y el mal. En una misma casa puede haber el bien y el mal. Y el bien y el mal está alrededor nuestro. Puede ser alrededor de las personas con las cuales nosotros continuamente entramos en contacto. ¿Quién puede discernir el corazón del hombre? Es nuestro Padre Celestial, amado. Solamente Él sabe. Y por los frutos, nosotros es que conocemos a las personas. Pero muchas veces toca aprender a la fuerza, amados. Porque el hombre dado a confiar, como en mi caso, por ejemplo, confío demasiado en las personas. Pero después a uno le pagan mal. Y Hashem nos está dando esas lecciones de mira, observa. Pero no mires con los ojos
carnales, mira con los ojos espirituales, mira con los ojos del alma. Mira de una manera profunda. Pídele a Hashem que te revele el rúa que carga esa persona. ¿Qué espíritu hay ahí? Para poder discernir bien y no ser burlados. Muchas veces el hombre piensa que al hombre lo podemos burlar, al hombre lo podemos engañar, pero a nuestro Padre Celestial, ¿quién, amados? Aparentemente podrán cantar victoria, es aparente nada más. Pero los hijos de Hashem son los que tienen la victoria, amados. Dice, el sistema espiritual tiene dos lados. El uno llamados benditos y el otro llamado maldito. Debido a que la primera transgresión se dio en el huerto del Edén. Eva, por un lado, trajo la maldición a toda la humanidad por la transgresión, gracias, por la transgresión que se dio. Es decir, este mundo de dualidades inicialmente no existía. El bien y el mal inicialmente no existía. Es a partir de la transgresión que se dio en el huerto que esto se incorporó porque comieron del árbol del bien y del mal. Entonces, dentro de la persona está esa inclinación a hacer el bien y está esa inclinación a hacer el mal. Pero aquí nuestro Padre Celestial nos dice, observen, mira, que esa inclinación a hacer el mal mengue y que la inclinación a hacer el bien florezca y tomemos las decisiones aceptadas, observando con ojos espirituales todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, aquí vemos que nuestro Padre Celestial a nosotros nos muestra este contraste que es la vida, ¿sí? Este mundo de dualidades. Más adelante nosotros vemos en esta sección de la Torá, nosotros vemos que el llamado de nuestro Padre Celestial nos hace a observar y a ver bien las decisiones que nosotros tomamos. Y nos dice que la bendición y la maldición están ahí en el mundo y está alrededor nuestro. Y nos corresponde a nosotros decidir por una de ellas. Pero conociendo ya la Torá, sabemos que las decisiones que nosotros tomamos van a ser las más acertadas, de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial ha establecido aquí en su Torá. Más adelante, nosotros vemos en el capítulo 12, en el capítulo número 12, en el verso 11, dice, y será que el lugar que escogiere Hashem, tu Eloah, para posar allí su nombre, allá llevarán todos lo que les ordeno, sus ofrendas de elevación y sus ofrendas festivas, sus diezmos, lo que levanten con su mano y lo más selecto de las ofrendas por voto que prometieron a Hashem. Te alegrarás delante de Hashem, tu Eloah, dice, ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos y sus siervas, el levita que está en sus ciudades, pues no tiene parte ni heredad con ustedes. ¿Sí? Vemos que nuestro Padre Celestial establece un sitio, amados, establece un lugar, a donde el pueblo tenía que llevar todas las ofrendas y tenía que llevar todos los diezmos. Y ese lugar es el monte Sión, donde posteriormente se construyó el primero y segundo templo. Y el lugar donde se tenía que realizar los sacrificios para nuestro Padre Celestial. No hay otro lugar
que nuestro Padre Celestial haya establecido. Ese es el único lugar que nuestro Padre Celestial establece para que el pueblo vaya a adorar y lleve sus ofrendas, sus diezmos, sus sacrificios. Por eso en la actualidad no se hace sacrificio, porque no existe templo, ¿sí? Y los diezmos que se recogían, la orden de nuestro Padre Celestial era que sean llevados allá al templo y entregados a los Cohen, a los levitas. Aquí en este capítulo 12, nosotros vemos en el verso 23 que nuestro Padre Celestial da una prohibición de no comer sangre. Dice en el verso 23, solamente fortalécete para no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No la comerás sobre la tierra, la derramarás cual agua. No la comerás para que te beneficies tú y tus hijos después de ti, cuando hagas lo correcto ante los ojos de Hashem. Hay una prohibición, amado, que nuestro Padre Celestial nos da aquí en su Torah para su pueblo, de no comer sangre, ¿sí? Que la sangre sea derramada y debe correr sobre la tierra. Hay una prohibición para nosotros de no comer la sangre, ¿sí? Porque en la sangre, dice, está la vida del animal. Y aquí vemos más adelante una serie de mandamientos que nuestro Padre Celestial da a su pueblo, que de pronto no los comprendemos, de pronto no lo entendemos bien, pero todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Nuestro Padre Celestial establece este tipo de mandatos. Nosotros, para hacer kosher, la carne que se compra y luego de hacerle la shejitá o faenarla, se debe poner en un bolo, en un recipiente la carne y ponerla con sal, unos 30-45 minutos. En ese lapso de tiempo ha salido toda la sangre de la carne, se la enjuaga bien, se la lava y se la puede preparar. Nosotros aquí vemos más adelante el mandamiento en el 12:32 que hace nuestro Padre Celestial, y nos dice que nosotros no debemos añadir absolutamente nada a las palabras de la Torá, ¿sí? No añadir ni quitar. No añadir absolutamente ni quitar nada a lo que nuestro Padre Celestial nos dio en su palabra, en su Torá. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen las religiones, amados? Las religiones dicen, este mandamiento nosotros vamos a obedecer, el de aquí lo quitamos, el de acá lo añadimos, pero hay una prohibición que las palabras de la Torá nosotros no podemos añadirle ni quitarle absolutamente nada, amados. Nada. Tal como fue entregada, así nosotros debemos estudiarla, y así, si es el caso, así también debemos nosotros enseñarla, ¿sí? Ahora bien, nosotros vemos que más adelante, nuestro Padre Celestial, en el capítulo 13, verso 1, 2 y 3, habla de los profetas, ¿verdad? De los falsos profetas. Dice, toda la palabra que yo te ordeno, esa observarás para realizar, no agregarás a ella o no disminuirás de ella. Bueno, en este caso yo estoy leyendo el Humash. En algunas Tanakh, este verso que acabo de leer está en el capítulo 12, al final, pero aquí está en el capítulo 13, al comienzo. Es muy importante tener en cuenta esto, de no añadir y quitar absolutamente nada a lo que dice la Torah. Dice en el verso 2, capítulo 13, verso 2, si se levantara en tu seno un profeta o soñador de sueños, que produjere para ti una señal o maravilla, y se cumpliere la señal o la maravilla,
de la cual te habló diciendo, vayamos en pos de dioses ajenos que no han conocido y sirvámosle. Es decir, ¿qué vemos aquí, amados? Que nuestro Padre Celestial permite que se levante gente y que también hagan señales, prodigios y milagros. ¿Por qué nuestro Padre Celestial permite este tipo de cosas? Que se levanten falsos profetas y que engañen al pueblo. ¿Y por qué nuestro Padre Celestial lo permite? Simplemente nuestro Padre Celestial está probando a su pueblo. Y continuamente nuestro Padre Celestial, a cada uno de nosotros, amados, nos prueba. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Jueces. El libro de Jueces. Vamos a ver si está aquí. El libro de Jueces. Vamos a buscar el libro de Jueces. En el capítulo número 3. Y aquí hay algo contundente, amados, que nos dice este libro. El libro de Jueces, en el capítulo 3, dice, estos son los pueblos, hay otras versiones que dice, estas son las naciones, que el Eterno dejó para probar a Israel por medio de ellos, a quienes no habían conocido todos las guerras de Canaán. Es decir, que nuestro Padre Celestial dejó un sinnúmero de naciones. ¿Y cuál fue ese propósito? De no destruir esas naciones, de probar al pueblo, amados. Dice para probar al pueblo, ¿sí? Si que realmente iban a obedecer o no los mandamientos de nuestro Padre Celestial. En el Salmo, vamos a ver el Salmo 81. Vamos a ver el Salmo 81. El Salmo 81 nos dice, en el verso número 5, porque es un precepto para Israel, dice, una ordenanza del Elohim de Jacob, dice, él lo señaló a Joseph por testimonio cuando salió contra la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto, amados? ¿Por qué Joseph mereció ese alto grado de reinar una nación? ¿Por qué Joseph mereció ese alto grado? Porque fue probado también. Dice, la respuesta es que se sobrepuso a la tentación y la lujuria. El mundo puede existir solo debido a los justos que tienen control sobre los deseos de la carne y del corazón. Es decir, que quien sobrepasa o se abstiene de la lujuria, los sabios de Israel dicen, hereda el cielo. Y esa es la razón por qué Joseph reinó una nación. Hashem estableció el mal para tratar con la humanidad, como nosotros lo vemos aquí en el capítulo 13, verso 2, el 3, el 4, dice el verso 4, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque los está probando Hashem, tu Elohim, para saber si aman a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En pos de Hashem, tu Elohim, irás, y a él temerás, y sus mandamientos observarán, y a su voz escucharás, y a él servirás, y a él te aferrarás. Es decir, amado, ¿por qué nuestro Padre Celestial permite que salgan falsos profetas? Simplemente está probando a las naciones, simplemente está probando a su pueblo, a ver si van a obedecer o no. Porque yo escucho y dicen, vamos a tal lugar que allá están haciendo caer fuego del cielo, que allá cae escarcha, que allá hay milagros, que allá levantan hasta los muertos. Pero la pregunta es, ¿enseñan la Torá de nuestro Padre Celestial?
enseñan la Torah, enseñan los mandamientos, enseñan a obedecer los mandamientos. No lo hacen. Entonces son falsos profetas. Y aquí la Torah nos dice que esos falsos profetas tenían que ser apedreados. ¿Sí? Tenían que ser apedreados. Es decir, que a través de las señales que hacen, nuestro Padre Celestial permite que hagan esas señales simplemente para probar al pueblo. Pero ¿por qué nuestro Padre Celestial tiene que probar a su pueblo si Él sabe si lo van a obedecer o no? Si Él sabe qué hay dentro del corazón del hombre. Pero ¿qué es lo que sucede, amados? Que nuestro Padre Celestial nos dio ese poder de decidir. Y nosotros tenemos que decidir servirle a Él o no. Es decir, por eso dice, Re, observa, mira, delante de ti está la bendición y la maldición. ¿Quién es el que decide? El hombre. ¿Acaso que nuestro Padre Celestial manda maldiciones? No manda maldiciones a nadie. Nuestro Padre Celestial no está para eso. Pero sí te va a probar. A ver qué hay en tu corazón. Si te vas a dejar llevar por los falsos profetas que van a hacer señales, que van a hacer prodigios, que van a hacer milagros, van a sanar, van a levantar muertos, etc. Pero no te van a enseñar Torah. ¿Y qué dice nuestro Padre Celestial? Aléjate de ellos. Así hagan las señales que hagan, porque mucha gente anda buscando las señales. Mucha gente anda buscando los milagros y andan de un lugar a otro. Y dicen, no, ahí no está Dios, acá está Dios, porque acá hay una persona que no enseña Torah, pero hace milagros. Allá vamos, y allá vamos. Vemos que nuestro pueblo, nuestro Padre Celestial, prueba a su pueblo la fidelidad. Por eso tomamos el ejemplo de Joseph. Joseph fue probado a lo sumo. Y por mantenerse firme delante de nuestro Padre Celestial, le fue recompensado. Gobernó una nación como virrey. Y los sabios de Israel dicen que a los que se abstienen de la lujuria les espera los shamayim, les espera los cielos. Y vemos el ejemplo con Joseph, amado. Hay muchas grandes organizaciones religiosas en este mundo, amado. Hay muchas. Y todos ellos dicen que quieren salvar al mundo y que quieren salvar a la humanidad. Pero lo increíble de todas estas religiones que existen en el mundo, ninguna de ellas enseña la Torah. Es preocupante, amados, porque hay miles y millones de gente que están llevando a la perdición y supuestamente ellos dicen que están llevándolos a la salvación. Pero acá nuestro Padre Celestial nos dice, si te alejan de la Torah, aléjate, son falsos profetas. No los sigas. No sigas sus pasos. Pero ¿cómo hacer entender, amados, a las personas si ellos mismos quieren ser engañados? Si ellos mismos quieren seguir eso que les muestran estos líderes religiosos, que entre comillas, dice que quieren salvar. Y quieren salvar a muchos, pero les enseñan un camino equivocado, fuera de la Torah. Y fuera de la Torah y fuera de nuestro Padre Celestial no hay salvación. No hay salvación, porque ¿quién nos da la salvación? Es nuestro Padre Celestial. Y es un grave problema, amado, que existe en la actualidad. Es un grave problema. Los religiosos quieren salvar al mundo, pero alejados de nuestro Padre Celestial, del Elohim de Israel, y alejados de la Torah. En cambio, nosotros vemos a Yeshua, que él vino diciendo, yo no vine a abolir la Torah. Yeshua dijo eso en Mateo 5:17, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. Él vino enseñando Torah, a pesar que las religiones dijeron que él no enseñó Torah. Yeshua viene de la tribu de Judá, él era un judío, enseñaba Torah. Se reunía los sábados, celebraba las fiestas, al octavo día fue circuncidado, le hicieron su bar mitzvah. Es decir, todo lo que vivió Yeshua, todo lo que él pasó, fue acorde a la Torah, amado. Entonces nosotros seguimos a Yeshua, el judaísmo de Yeshua, pero con la Torah, amado, no alejados de la Torah. Pero vienen las religiones y lo disfrazan. Es decir, te presentan un Mesías griego, te presentan un Mesías romano, alejado de la Torah, que no viene enseñando Torah, que no viene enseñando fiestas, que no viene celebrando Shabbat,
Y la gente se deja llevar por lo más fácil, lo más cómodo. ¿Sí? La gente le quiere lo cómodo. Pero el Yeshua que nosotros seguimos es el Yeshua que viene de la tribu de Judá. Es el Yeshua que fue circuncidado el 8º día. Es el Yeshua que le hicieron su Bar Mitzvah. Es el Yeshua que viene celebrando Shabbat, que viene celebrando la fiesta, que vino enseñando la Torá. Ese es el Yeshua que nosotros seguimos. No al Mesías que enseñan las religiones, que llevan a la gente a la perdición. Y muestran señales, y muestran prodigios. Y la gente sigue esas señales, la gente sigue esos prodigios. Porque aquí a mí me ha tocado, amado, me ha tocado ver ese tipo de cosas que la gente anda buscando, los milagros. La nación de Israel, ¿cuántos milagros no vivió cuando salieron de la esclavitud de Egipto? ¿Cuántos milagros no hizo nuestro Padre Celestial? Porque la Torá nos dice que la columna de humo en el día y la columna de fuego en la noche, ellos los cuidaba, los protegía. Nuestro Padre Celestial les mandó maná. ¿Cuántos milagros hizo en contra de Egipto? ¿Sirvió acaso de algo los milagros? Y todo lo que el pueblo vio, no, amado. Porque ellos decidieron mal, tomaron las malas decisiones, se quejaron de todo, hasta el maná que comían. Y cayeron en el desierto. Cayeron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Nuestro Padre Celestial en este tiempo nosotros nos muestra un camino para entrar a la tierra prometida. Y en este tiempo nos ha dado una vía por la cual nosotros vamos a entrar a la redención, a la vida eterna. Y ese camino, esa vía, ese conducto es Yeshua HaMashiach. Y así está escrito, amados. Así está escrito. Vamos a ver el libro de Juan. Yohanan, Juan. En el capítulo 14, verso 6 dice, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan, amados. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al Padre dice. Ojo, porque él no está diciendo nadie viene a mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Es decir, amados, que Yeshua a nosotros nos muestra el camino que nos lleva a la verdad y la vida. Es a través de Yeshua que nosotros hemos encontrado esta verdad. Lo hemos encontrado en nuestro Padre Celestial. Lo hemos encontrado con la Torá. ¿Para qué? Para obedecerla. No para transgredirla, amados. No para transgredirla. Entonces, lo que las religiones muestran, los grandes religiosos que muestran que quieren salvar a la humanidad, es contrario a lo que está en la Torá. Afuera de las religiones no te enseñan la Torá. No te enseñan otras cosas, pero menos la Torá. ¿Acaso van a llegar al Padre de esa manera, transgrediendo la Torá, desobedeciendo la Torá de nuestro Padre Celestial? No sabemos dónde van a llegar. No sabemos, pero que al Olán Abad lo dudamos. Al mundo venidero lo dudamos. Más adelante, dice nuestro Padre Celestial en el capítulo 14, para ir avanzando, en honor al tiempo, dice nuestro Padre Celestial, 14:1-2, hijos son ustedes de Hashem, su Elohim. No se cortarán la piel, ni se harán, dice, calvicie entre los ojos por un muerto, porque pueblo sagrado eres para Hashem tu Elohim, y a ti te eligió Hashem para que le sea su pueblo atesorado de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra, amado. Nosotros somos el pueblo del pacto, amado. Nosotros somos el pueblo de la Torá. Y dice nuestro Padre Celestial, hijo soy de Hashem. Y si soy yo hijo, dice nuestro Padre Celestial en el verso 3, no comerás ninguna cosa abominable. Estos son los animales que puedes comer. Y te da una lista de alimentos. O sea, hijo soy de Hashem. ¿Sí?
Si somos hijos, yo voy a llevar una alimentación kosher y te da una dieta aquí de qué animales puedes comer y qué animales no debes comer. Hijo soy de Hashem, voy a obedecer el kashrut, la dieta kosher, porque el alimento no solamente que sirve para nutrir mi cuerpo, también el alimento sirve para nutrir mi neshama, para nutrir mi alma. Y por tanto, debo cuidar lo que ingresa a mi cuerpo, porque ya dice en el pacto renovado que mi cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Mi cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Entonces tengo que cuidar lo que yo como. Si soy hijo de Hashem. Ahora, si no soy hijo de Hashem, la gente afuera come de todo. Aquí te da una lista de los animales cuadrúpedos, te dice nuestro Padre Celestial. El que tiene la pezuña hendida y que rumia, ese se podrá comer. Pero el que no tiene la pezuña hendida y que no rumia, ese no se debe comer. Por ejemplo, hay animales que sí tienen la pezuña hendida, como el cerdo, pero no rumia. Es abominación, eso no debemos comer. ¿Sí? No debemos, por ejemplo, el conejo rumia, pero no tiene pezuña hendida. No debo comer ese tipo de alimentos. No son kosher. Nuestro Padre Celestial a su pueblo le dio una lista de alimentos. ¿Y por qué será? Nuestro Padre Celestial quiere que su pueblo viva sano, que no se enferme. Las enfermedades que padecen los hombres es por la transgresión a los mandatos de nuestro Padre Celestial. Simple. Simple. Es decir, yo transgredí la Torá de mi Abacados, de mi Padre Celestial, y después voy donde Él a que me sane. Absurdo, amados. Los hombres actúan así afuera en las religiones. Como si le dio el mandamiento de cómo deben comer para vivir sano. ¿Y cómo nuestro Padre Celestial se va a contradecir y va a decir esa persona que nos cure? Absurdo. Ahora, de las aves, las únicas que son kosher para poder comer son las aves de corral, amados. Esas nosotros debemos comer, porque si ustedes siguen leyendo aquí, nuestro Padre Celestial, en honor al tiempo, no lo voy a hacer, te da la lista, y estos temas nosotros ya lo hemos enseñado, te da la lista de las aves que debes comer y que no debes comer. Ahora, de los animales que están en las aguas, te da dos características nuestro Padre Celestial de los que se pueden comer. Dice, de los peces, el que tiene aletas y que tiene escamas. Esa es la característica que tiene que tener los peces para poder comer. ¿Y por qué el que tiene aletas y tiene escamas? Porque los peces que tienen aletas y escamas se alimentan de algas marinas y por lo tanto son sanos. En cambio, los que no tienen aletas o los que tienen aletas y no tienen escamas se alimentan de todo animal muerto que hay en las aguas. Es decir, que nosotros no podemos comer ningún tipo de marisco. Nosotros no. Si soy hijo de Hashem, dice la palabra, hijo soy de Hashem, y automáticamente está ligado, está conectado con lo que deben comer. Es decir, camarón, cangrejo, concha, pangora, todos los tipos de mariscos no debemos comer. Son animales inmundos, no aptos para el consumo humano, según la Torá, según nuestro Padre Celestial. En esta sección de la Torá nosotros estamos viendo esto, ¿verdad? Que ninguna cosa abominable nosotros debemos comer. Porque dice, el santo bendito sea, te da la dieta kosher para su pueblo, para que viva sano. Para que su pueblo viva sano. Mira el cuidado que tiene nuestro Padre Celestial para con su pueblo. Dice en el 14:21, no comerás ningún cadáver de animal al extranjero que está en tus ciudades, lo darás para que lo coma o lo vendas a un gentil, porque pueblo sagrado eres para Hashem, tu Elohim. No cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Aquí hay otro mandato más. Ningún cadáver de animal nosotros debemos comer. ¿Sí? Y dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Si nosotros vamos de manera literal a analizar este verso, me está diciendo un cabrito, o sea, el cabrito viene a ser el hijo de la cabra, ¿verdad? En cambio,
el hijo de la vaca es el becerro, ¿sí? Y el hijo de la oveja es el carnero. Pero ¿qué es lo que sucede, amado? Que cuando uno va a una carnicería, muchas veces mezclan ahí todo. Y por eso nuestro Padre Celestial y los sabios de Israel hicieron esta diferenciación en el sentido de que ningún tipo de carne, que es una halajá rabínica, ¿sí? Nosotros debemos mezclar con lácteos. ¿Por qué? Por la descomposición que se genera en nuestro cuerpo y eso genera enfermedades. Si nosotros mezclamos carne con lácteos. Entonces hay un tiempo prudencial. Si yo voy a comer, quiero comer lácteo, debo esperar, como primero el lácteo, espero unos 45 minutos, una hora, puedo comer carne. Pero si primero comí carne, debo esperar de 6 a 8 horas para comer lácteo. Porque es el tiempo que nuestro cuerpo tarda en digerir la carne. En cambio, el lácteo, nuestro cuerpo lo digiere más rápidamente. Entonces, vemos aquí la prohibición de no hacer esa mezcla. Además, a nuestro Padre Celestial no le gustan las mezclas, amados, de ningún tipo. Entonces, por eso también no debemos mezclar ese tipo de comidas. En el capítulo 15, vamos avanzando, dice, al final de 7 años, instituirás una condonación. Es el año de la Shemitah, que se conoce. Este es el asunto de la condonación. Renunciará todo acreedor a su prerrogativa sobre la que haya prestado a su prójimo. No presionarás a tu prójimo ni a su hermano, porque él proclamó una condenación para Hashem. ¿Sí? Es decir, que nuestro Padre Celestial en este capítulo 15 da el año de la remisión que se conoce como Shemitah. Es decir, cada 7 años se debía, en Eres Israel, se debía dejar descansar la tierra. Eso aplica solo para Israel. Se debía dejar descansar la tierra. Es decir, la tierra trabaja 6 años, el 7º año de Shemitah se tenía que descansar. Si alguien había prestado a algún hermano y en los 6 años no le había podido devolver, era declarada la remisión. Esa deuda era perdonada. Sí, esa deuda era, después de los 7 años, era perdonada. Y además, si alguien, algún hermano, estaba, a ver, este mandamiento es para el pueblo, no es para los que no son pueblo, porque aquí vimos, hijos soy de Hashem, y nuestro Padre Celestial da mandamientos para su pueblo. Es decir, si algún hermano, alguien de las 12 tribus, por distintas situaciones cayó en esclavitud y un hermano lo tenía como siervo, cada 7 años era proclamada libertad, tenía que dejarlo libre. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial, como muchos enseñan y dicen, denigran, quieren denigrar, dicen, no, un Dios esclavista. No, nuestro Padre Celestial cada 7 años declaraba libertad, adelantado a los tiempos. La libertad por los esclavos se decretó después de cientos y miles de años. En cambio aquí nuestro Padre Celestial, 3.500 años atrás, ya estableció la libertad para los esclavos. ¿Sí? De su pueblo, de su pueblo. En este mismo capítulo 15, en el verso 6, dice, porque Hashem tu Eloah te ha bendecido, como te dijo, prestarás a naciones numerosas y tú no tomarás prestado, y dominarás sobre las naciones numerosas, mas sobre ti no dominarán. ¿Cuál es la condición, amados? ¿Cuál es la condición para que yo preste y no pida prestado? No ser austero, amados, con los hermanos que están aquí alrededor mío. Es decir, aquí está hablando del pueblo de Hashem, no está hablando de la gente de afuera. Ojo, estos mandamientos, porque dice, hijo soy de Hashem. No todos pueden ser creación de Hashem, pero de hijos de Hashem, muy pocos. Entonces, aquí está hablando para lo que es pueblo de Hashem. ¿Cuál es la condición? De la prosperidad, de que si veo la necesidad en el pueblo, yo ayudar al pueblo de mi Padre Celestial. Ver por las necesidades de los que están alrededor mío. No retener nuestra mano
al que está necesitando. ¿Sí? Dice, sino que ciertamente has de abrir tu mano, dice, le prestarás a tu hermano lo que requiera, lo que sea que le falte, ten cuidado, no sea que haya en tu corazón un pensamiento ilícito diciendo, se aproxima el año séptimo y el año de la condonación, y mires malévolamente a tu hermano menesteroso y le niegues a darle, y entonces dice, clamará Hashem contra ti, ya habrá sobre ti un pecado. Dice, ciertamente le darás, y que no se sienta mal tu corazón cuando le des, porque a cambio de ello te bendecirá Hashem tu Eloah en todo lo que hagas y en toda obra de tus manos. Aquí está claro, amados. Muchos queremos las bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, pero vemos la necesidad en el pueblo, en tu hermano, y no abrimos nuestra mano. Retenemos nuestra mano, porque estamos pensando que nos va a hacer más falta a nosotros. Y nuestro Padre Celestial, como dice, observa, está observando. O sea, esto no es en un solo sentido, es doble sentido. Si nosotros estamos observando, nuestro Padre Celestial también nos está observando. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos las bendiciones, aquí están las claves, para que nosotros como pueblo de Hashem seamos bendecidos. Y dice, prestarás a naciones y tú no pedirás prestado. Pero muchas veces tu hermano está necesitando, lo has ayudado, has abierto su mano, o te has portado mezquino, has retenido y dicho, a mí me hace falta, no lo voy a dar, y aún teniendo. Muchas veces el corazón del hombre es así, amado. El corazón del hombre es así. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios. Proverbios. Proverbios 28, para ir terminando, hermano, ya vamos terminando. Proverbios 28. Dice, el que da a los pobres no le faltará, pero el que oculta sus ojos recibirá muchas maldiciones. Es decir, el que da al pobre, al necesitado, nunca tendrá falta de nada más. Pero el que se oculta, el que no da, vienen situaciones. Proverbio 17. Proverbio 17 dice, el que es benevolente para con los pobres presta a Hashem, y su buena acción le será recompensada. Es decir, amados, si nosotros prestamos, la recompensa de qué viene, de Hashem. De Hashem. Más adelante dice, en el verso 18, no habrá de ser difícil ante tus ojos cuando lo envíes libre, porque el doble del periodo de un jornalero te ha servido 6 años y te ha bendecido Hashem en todo lo que hagas. Es decir, amados, si yo cumplo estos mandatos, de ver por la gente que está a mi alrededor, mi prójimo, son mis hermanos, por si acaso mi prójimo no es la gente de afuera, son dentro de la comunidad y hermanos. Ese es tu prójimo. Ahí tú tienes que volcar tu deseo de servir y de ayudar, ¿sí? Y ahí van a venir las bendiciones de Hashem, porque así lo dice. Pero muchas veces, amados, queremos las bendiciones de Hashem, pero no obedecemos lo que está escrito aquí en la Torah. Y esas bendiciones se retienen. Y como dice aquí, nuestro Padre Celestial prueba a su pueblo. Nos prueba en todo momento. Y hasta lo sumo. Hasta lo sumo, nuestro Abacados nos prueba. Ya en el capítulo 16, nuestro Padre Celestial nos habla de las fiestas. Que están en el libro de Vallicrá, Levítico 23, porque dice, estas son las fiestas, y empieza la primera fiesta, es el Shabbat. Y luego vienen las 7 fiestas que están aquí en la Torah, que son de nuestro Padre Celestial.
Que las naciones afuera, las religiones afuera, celebran otras fiestas. Pero aquí en la Torá, nuestro Padre Celestial tiene unas fiestas diferentes, que las celebramos de una manera totalmente diferente como afuera el mundo celebra sus fiestas. Y aquí el mandamiento, que cuando había templo, era de que 3 veces al año, todo israelita tenía que asistir a una de esas fiestas, ¿sí? A la fiesta, la primera convocación Pesach o panes sin levadura, que también se la conoce, a la segunda convocación Shavuot y a la tercera convocación Sukkot. La fiesta que cuando venga el Mashiach se va a continuar celebrando por toda la eternidad es Sukkot. Porque dice la palabra y dicen los profetas que nación que no suba a Jerusalén a celebrar Sukkot, nuestro Padre Celestial no le enviará bendición, no le enviará lluvia. ¿Sí? Así dice en la Tanakh. Entonces, hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde a todos. Shalom para todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y seguirnos en nuestras redes sociales. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Shalom con todos, amados.